Buenos días, buenas tardes, buenas noches de Zaragoza, España. Espías religiosos, religiosos contra el evangelio que salva, el evangelio de gracia, el evangelio de sangre, el evangelio predicado a Pablo para este tiempo de gracia ya final. Punto. No hay otro. ¿Qué hacen los religiosos? Ellos tuercen, ellos cogen lo que es para Israel y cogen, dicen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, ese es el evangelio. Si no confiesa con tu boca, lo que ellos se quieren inventar de evangelio, lo hacen. Ese es el espíritu religioso. Los que tienen el espíritu de Cristo, el espíritu de Dios, son aquellos que son iglesia de Cristo, están por todos lados. Yo me he encontrado espías religiosos, hay cantidad. Eh, Conversé con una que era evangélica y ella no paraba de intentar que yo reconociera y me apretaba las manos. Bueno, subí el vídeo, ¿no? Era evangélica aquí en Zaragoza. Bueno, evangélica pero que no predican el evangelio de salvación y los rechazan. En ningún momento yo cedí a sujeción. Aquí está. Pero vamos a ver ahora. Es que el problema es con los religiosos que ellos no entienden. Tienen un espíritu religioso, no tienen el espíritu de Cristo, que es el que revela la escritura, es el que nos enseña. Cristo es el que nos hace nacer por la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación. Punto. Ellos no son guiados por el espíritu religioso, tuercen. El espíritu religioso no entiende porque sí. Está escrito que los mismos ángeles aprenden de nosotros, los que están arriba, las potestades, los que están, ya saben, están escuchando siempre. ¿Mm? Aprenden de nosotros. La iglesia de Cristo verdadera, personas esparcidas por todo el mundo. Por ejemplo, yo soy la iglesia de Zaragoza, aquí estoy. ¿Eh? De momento digo yo porque no conozco a otra persona que predique aquí el evangelio revelado a Pablo y que lo retenga firme. Ojalá, para que se juntara con nosotros. Ojalá. Pero no ha sido el caso. Los religiosos de aquí de Zaragoza han rechazado, y lo siguen haciendo, y menospreciado el evangelio de salvación. Hablo de religiosos de todo tipo de religión. ¿eh? Que eso es lo que yo he hecho y voy haciendo en la calle, evangelizando. El evangelio que sí salva, de salvación, que ellos no predican. Y esta mujer religiosa me decía, somos iguales, pero jamás en la vida, dijo, no reconocen ellos. Ellos quieren que tú los reconozcas para ponerte a sujeción de ellos, ¿entiendes? Porque son guiados por espíritu. Entonces esta me decía, tú estás inventando la palabra, como que yo inventaba el evangelio, yo me inventaba todo eso. Son 4 palabras, o sea, contra la misma escritura, o sea, ellos no saben lo que dicen. Por eso yo digo que lo queman los religiosos. Ahorita voy a leer donde dice aquí que habla, por cierto, el que habla mucho de religiosos es Pablo, a quien se le revela el Evangelio de gracia para este tiempo de gracia. No es que seguimos a Pablo, no es que seguimos a Pedro, no, nada de eso. Es que el problema es que se le reveló a Pablo el Evangelio de salvación, no a Pedro. Y Pablo resistió a Pedro. Y cuando se le reveló a Pablo el Evangelio correcto de salvación, que no es la locura religiosa que tuercen y todo eso, al único hombre que fue, dice, fui a Pedro, porque Pedro era cabezón y Pedro le predicaba más a los judíos. Y Pablo fue llamado para los gentiles. Al final Pedro entendió. Pablo lo confrontó. Al único a Pedro porque Pedro era más cabezón. Él no quería ir a los gentiles. Entonces Pablo le quería mostrar qué es lo que tenía que predicarle Pedro a los judíos, el Evangelio. ¿Entiendes, mi amor? Es que ellos no lo entienden, se le hace una locura. Los religiosos como un impío, como una persona que no es salva, se le hace una locura. Antes lo entiende una persona sencilla que va a ser salvo y entiende y, y, y retiene el Evangelio, el cual se explica solito. Si no creíste es en vano. ¿Entiendes? Antes lo entiende una persona sencilla, secular, así, que cualquier religioso. O sea, entonces esta mujer me decía, no, porque Pablo le hablaba, aparte me dijo unas cosas que estaban malas, pero yo no quería, que estaban incorrectas, o sea, torciendo todo, y yo no quería seguir por ahí con ellos, porque sé cómo son, sé cómo inventan, sé cómo tuercen. Entonces me dijo algo. Es que Pablo le habla a la iglesia, por ejemplo, de Corintio, a la iglesia de tal, ahora aquí a los Gálatas.
Pero ¿quiénes son esas iglesias a quienes Pablo iba y creían el Evangelio? Salvos como nosotros, como la iglesia de Zaragoza, yo aquí en casa hoy, en la calle, cuando voy donde quiera, soy la iglesia de Cristo. Manipulan y repiten con un versículo, no dejar de congregarse como algunos tienen por costumbre. Siempre estamos congregados. ¿eh? Yo con los hermanos de Estados Unidos, el evangelista misionero Robert Breaker, a quien él nos llevó para hacer esto que estamos haciendo. Nos reveló el Evangelio de Salvación a través de ese evangelista misionero al mundo hispano, Robert Breaker. Ahí nos congregamos con ellos. Hemos participado cuando se reúnen por internet, hemos hablado, qué lindo, hemos estado juntos, estamos juntos. Yo siempre estoy comentando, porque esos son salvos. Yo no me voy a juntar ni le voy a decir hermano a uno que no es salvo, que están lejos. Bueno, es así tuvo que ser. Pero cuando yo me encuentre uno aquí en Zaragoza, España, que predique el evangelio correcto de salvación, entonces es mi hermano. Que entienda lo que es la salvación, entonces le voy a llamar hermano. Mientras tanto, no voy a ceder en sujeción. Mira, esto para empezar ya calentico. ¿eh? La iglesia de Cristo están por todo el mundo. Los salvos que entendieron y retienen firme el evangelio de salvación. Todo aquel que tiene el Espíritu de Cristo, que diga, todo aquel que es predestinado a ser de Cristo en este tiempo de gracia, a ser salvo, a ser iglesia de Cristo, Él les hace nacer por la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, lo cual lo hizo con nosotros. ¿Entiendes? No nos deja en la religión engañado, no nos deja ahí donde yo estaba también, esto de pentecostal y no sé qué, y por aquí me he ido a todas y rechazan el evangelio. Rechazan. Bueno, cuando aquello no predicaba el evangelio porque no me dejaron, pero sí que me he ido. Y lo rechazan, porque todas estas religiones que se meten allá adentro en cuatro paredes, como le decía ella que no lo entiende, ellos están con esta madre religiosa, la católica, son los hijos, ¿entiende? Están inscritos, se inscriben, tienen permiso de gobierno, todo eso, mezclan las escrituras, piden tiempo. No les conviene el evangelio de salvación. Eso es lo que pasa con los religiosos. Por eso rechazan a Pablo. Siguiendo a Pablo, siguen al Señor Jesucristo porque fue quien se le reveló el evangelio de salvación, no a Pedro. Es que son así, son. Bueno, ya con esta introducción, vamos a entrar a leer aquí ahora. No es tremendo, es terrible lo del espíritu religioso y este religioso. Mira, ¿qué dice aquí? Esto en Gálatas 2 está hablando Pablo, ¿ves? Pablo. Después de pasados 14 años subió otra vez a Jerusalén con Bernabé, tomando también conmigo a Tito, subí pero por revelación. Eso es lo que hacemos nosotros, revelación. Se le revelaron 7 misterios. El primero, el evangelio correcto de salvación, por revelación a Pablo. Sí, y comuniqué con ellos el evangelio que predico entre los gentiles, más particularmente con los que parecían ser algo, como este religioso que ellos se parecen por fuera ser algo, por no correr o haber corrido en vano, mas ni a un Tito que estaba conmigo, siendo griego, fue compelido a circuncidarse. Porque si ya que tú eres religioso y estás judaizándote, todas estas religiones tienen eso en común, estás cogiendo lo que es de Israel para ti, tú que eres gentil y todo eso, ¿por qué no te sin comer? Porque estoy con un poco de gripe ahora que empieza el frío, por eso que hablo así. ¿Por qué no te circuncidas? ¿Por qué no te circuncidas? Tú estás así, todos. ¿Por qué no lo hacen? Ya que están con obras. Las obras que hacemos porque somos salvos. Sí, y también hacemos obras, por supuesto, porque ya somos salvos. No ellos que están por obra, pero quitan la gracia, rechazan el evangelio y la fe, y no tienen la fe, todo eso. Porque ellos creen que haciendo obras van a ser salvos. Punto. Y mezclando todo. Entonces dice, y esto por causa de los falsos hermanos entremetidos secretamente, los cuales entraban encubiertamente para espiar nuestra libertad que tenemos en Cristo Jesús para reducirnos a servidumbre. Lo mismo está pasando hoy con esos religiosos. Han querido acercarse a mí, han querido esto, lo otro, pero para ver si no, pero, ¿sabes? Para dar la vuelta a ver si te someten. Así es el espíritu religioso manipulador, para desviarte de la verdad. A los cuales ni aún por una hora cedimos en sujeción,
ni aún por una hora cedimos en sujeción, para que la verdad del Evangelio permaneciera con vosotros. ¿Qué te parece? Ah, mi amor, es así. La verdad del Evangelio revelado a Pablo que tantos estamos diciendo y que se explica solito, primera de Corintios 15, el 1 al 4, pero declaro hermanos, así comienza el Evangelio que os he predicado. ¿eh? O sea, es terrible nuestro religioso. ¿eh? Pero de aquellos que parecían ser algo, los que hayan sido, no tengo que ver. Dios no acepta la apariencia del hombre. A mí ciertamente los que parecían ser algo, nada me comunicaron. Nada. ¿eh? Nada. 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 ¿Estás viendo? En verde porque son engañados por la serpiente. Nada me comunicaron. Antes, por el contrario, como vieron que el evangelio de la incircuncisión me había sido dado, no mezclamos nada que tenga que ver con Israel. La iglesia de Cristo es aparte de Israel. Estamos injertados en Israel nuevamente, amamos a Israel, me encanta las alabanzas cuando cantan a Israel y todo eso, me encanta, sí, pero hay una separación. Somos la iglesia de Cristo, sabemos lo que es para nosotros y sabemos lo que es para Israel. Los religiosos mezclan todo, todo. Nada me comunicaron. Ni siquiera predican el evangelio correcto, lo rechazan. ¿eh? Entonces, lo mismo pasa hoy. Pablo le hablaba a aquellas iglesias que eran salvos y retenían el evangelio como si nos estuviera hablando hoy a nosotros. Lo mismo. ¿eh? No lo entienden tampoco. Entonces, ¿qué dice? Antes, por el contrario, vale, ya se lo leo. Porque el que obró eficazmente en Pedro para el apostolado de la circuncisión, Pedro llamado a gentiles, obró también en mí para los gentiles. Que diga, Pedro más para los judíos. Los circuncisión es judíos. Incircuncisión, gentiles. ¿Entiendes? Pedro no entendía bien lo de Pablo, porque Pablo estaba para los gentiles. El evangelio fue revelado a Pablo para este tiempo de gracia, gentiles. ¿eh? Y cuando Jacob y Cefas, vamos a seguir leyendo, es que de verdad, ¿cuánta gente está engañando? Y no paran, no paran, no paran, no paran de judaizar, no paran de coger todo lo que es para Israel. Conocieron la gracia que me era dada a Pablo. Ay, se apagó el ordenador. Espera. Así como se apagó el ordenador, se va a apagar el día, cuando viene el día que los religiosos van a entender que era por el evangelio revelado a Pablo. O sea, ahora es para todos, para judíos, gentiles, para todos ese evangelio. El evangelio de gracia, un misterio revelado a Pablo, así como los 7 misterios, que no convienen a los religiosos. Obvio, no conviene. Conocieron la gracia que me era dada, nos dieron la diestra de compañía a mí y a Bernabé para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Solamente querían que nos acordásemos de los pobres, lo cual yo también hacía solicitud. Mas cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí en su cara, aquí, le resistí en su cara porque era de condenar, porque antes que viniese incierto de parte de Jacob, comía con los gentiles, mas cuando vinieron se retrajo y se apartó de ellos, teniendo miedo de los que eran de la circuncisión. Y los otros judíos disimulaban también con él, de tal manera que aún Bernabé fue llevado con su simulación. Mas cuando yo vi que no andaban derechamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como los judíos, ¿por qué constriñes a los gentiles a judaizar? Lo mismo que están haciendo los religiosos hoy, judaizando, no predicando el evangelio correcto revelado a Pablo para este tiempo de gracia, el evangelio de gracia, no, ellos dicen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, judaizan, lo mismo están haciendo hoy, ¿eh? Y en otro capítulo, cuando se le revela el evangelio a Pablo, dice que no fue a hombre, que solo fue a Pedro, y Pedro entendió, ¿eh? Que a Pablo, después dijo, a Pablo se le revelaron palabras excelentes, tal, tal, y luego Pedro predicaba ese evangelio a los judíos, porque él era más para los judíos, lo de la circuncisión. Pedro no quería gentiles, no quería ir
Entonces tienes que entender eso, mi amor. Por eso la mezcla religiosa, por eso los religiosos se levantan contra el Evangelio, rechazan todo eso. Hasta ahora aquí no he visto ninguno, no sé si detrás de nosotros habrá uno que haya sido salvo y haya retenido el Evangelio y se le haya resplandecido el Evangelio glorioso. Si es que ese iba a ser salvo, porque solo Dios sabe lo que van a creer y lo que no. La salvación correcta, mi amor. ¿Eh? Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para que fuésemos justificados por la fe de Cristo. Nosotros los salvos, Iglesia de Cristo, entendieron el Evangelio, la fe en su sangre, te lo dice, lo que hizo en la cruz fue eso, en Romanos 3, 24, 25 te lo deja claro. La fe en su sangre somos salvos, así, clarito. Por eso pongo ese versículo y pongo el otro versículo de la gracia al lado del Evangelio, porque es el Evangelio de gracia, es el tiempo de gracia. Y ya para todos, judío, gentil, griego, de cualquier país, que cree el Evangelio de salvación, será salvo. ¿Eh? Entonces, por las obras de la ley, por cuanto las obras de la ley, ninguna carne será justificada. No eres justificado por la ley, sino por la fe en la sangre de Cristo, reteniendo firme el Evangelio de salvación correcto para este tiempo de gracia, y punto. Y las obras que tú haces porque tú eres salvo ya. Las obras que yo hago porque soy salva, no para hacerlo. Esa es la diferencia del religioso. A un salvo, a uno que es iglesia de Cristo, a uno que entendió lo que es la salvación. ¿Eh? Gracia, gracia y luego obras. Ellos no, ellos obra, obra, obra y apartan la gracia, apartan el evangelio, rechazan la salvación en sí. Y si buscando nosotros de ser justificados en Cristo también somos llamados pecadores, es por eso que Cristo, ministro de pecado, no lo permite a Dios. Bueno, ¿qué te quiere decir? Es que para nosotros, Iglesia de Cristo, de Romanos a Filemón, a partir de Actos, o las Biblias estas que están tocadas pone Hechos, pero es Actos 13, la Biblia mejor en español, la Valera 1602 purificada. Esa es la correcta. Dios permite que esté lo correcto, porque también esas Biblias que meten mano confunden más todavía. ¿Entiendes? Entonces dice, vale, pues eso, vamos a ir ahora aquí, para que no se haga aquí. Vamos a ir ahora religiosa, ¿eh? Si alguno de vosotros se cree religioso, esto lo dice en Jacob, ¿no? Bueno, Santiago, ¿ves? Aquí dice Jacob, allá dice Santiago. Dice aquí, si alguno de entre vosotros piensa ser religioso y no refrena su lengua, sino que engaña su propio corazón, la religión de tal es vana. ¿Ves lo que dice del religioso? Porque los religiosos son muy falsos. La religión pura y sin mácula delante de Dios y de Padre es esta, visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Bueno, esto lo dice Jacob, pero vamos a ver ahora lo que dice Pablo. Por eso hacemos énfasis en lo que dice Pablo, pero es correcto también lo que dice, ¿eh? El espíritu religioso. Si alguno de vosotros piensa ser religioso y no refrena su lengua, los religiosos son todo lo contrario, tienen una lengua de medida, engañan a su propio corazón, tienen religión vana, que el mismo Evangelio dice, si no creíste en vano, ellos tienen religiosidad vana, vana, vana. Al final voy a leer el Evangelio de salvación. La religión pura y sin mácula dice, ¿no? Ya que tú te crees religiosa, pues mira, visitar huérfanos, viudas, no quitarles el dinero a los huérfanos y a las viudas, ¿entiendes? Lo contrario, no vivir de los incautos en sus tribulaciones, ¿eh? Más bien ayudarlo. Una viuda que es una mujer que no tiene marido, hay que ayudar a las viudas. ¿Eh? Huérfano, ¿qué es lo que es? Un niño que se ha quedado sin padre, la cabeza del hogar. ¿Eh? Que ayudarlos, no aprovecharse. Ah, detesto el espíritu religioso. Todo lo que tenga apariencia religiosa lo detesto. No quiero saber yo, por eso le dije al Señor, no quiero tener ni apariencia religiosa. Guárdame. Bueno, vamos a ver, dice aquí. Son muy hipócritas, falsos, mentirosos. Actos 13, mira, justo. A partir de aquí nos compete. Y de Romanos a Filemón.
para nosotros la iglesia. Bueno, pero también está bien lo que leí de Santiago, porque también sirve. Lo podemos ver en el ejemplo de hoy en día. ¿Eh? Hay que dice aquí. Porque me he enterado por religiosos que han estado enfermos, personas y ni siquiera van a visitarlos. Religiosos de varias religiones, hipocresía, sinvergüenzura lo que tienen. Entonces, realmente no tienen amor de verdad, no tienen caridad, que es más importante todavía. Dice aquí, y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos religiosos siguieron a Pablo y a Bernabé. Que hay religiosos hoy en día que van a seguir el evangelio correcto de salvación, sí, pero van a ser los pocos, obvio, porque son muchos los religiosos engañados. Por eso seguimos predicando y mi llamado es predicarle a religiosos que no predican el evangelio de salvación revelado a Pablo, ¿entiendes? Pero mira, en este tiempo, salidos los judíos de la sinagoga, los gentiles les rogaron que predicasen estas palabras. Tenían sexto religioso, querían saber, no como los de ahora, que son déspotas, rechazan el evangelio de salvación, menosprecian, menospreciadores. Entonces, ¿qué dice aquí? Les persuadía para que permaneciesen en la gracia de Dios. Estos religiosos, Dios mío, entendieron la gracia de Dios. Pablo, dispensación de gracia, evangelio de gracia, mira. Y les persuadían que permanecieran en la gracia de Dios, le decían, ¿ves? Los cuales hablando les persuadían que permanecieran. Siguieron a Pablo. Pablo les persiguió. Y ellos entendieron la gracia, Lo aceptaron, lo siguieron, salieron de toda religión. Wow, los de ahora son terribles, son tremendos los de ahora. Dice aquí ahora, mira lo que dice aquí. ¿Mm? Eh, Pablo, ¿mm? Aquí Pablo. ¿Mm? Y enseguida tú ves que dicen, Actos 17, Hechos 17. Enseguida tú ves que dicen, eh, no, que tú eres de Pablo, porque está escrito, yo soy de Pablo, yo soy de Cefa, yo soy de no sé qué. No, mi amor, somos de Cristo. ¿Por qué mencionamos a Pablo? ¿Por qué seguimos a Pablo todo lo de Pablo? Porque el Señor Jesucristo llamó a Pablo para este tiempo de gracia. Se le revelaron los misterios del Evangelio. Siguiéndolo a él, seguimos al Señor Jesucristo, no que en sí a Pablo. Ese versículo lo que quiere decir es eso. Seguimos al Señor Jesucristo, en este caso a través de Pablo, que fue el que se le reveló el Evangelio de salvación y todo lo que es para nosotros la iglesia de Cristo en este tiempo de gracia. Tuercen todo, manipulan. Por lo cual Pablo disputaba en la sinagoga con los judíos y los hombres religiosos y en la plaza cada día con aquellos a quienes se encontraba. Lo mismo que hago yo cuando voy en la calle, a los testigos de Jehová, a los que me encuentre. Y los instruimos a ser salvos. Oye, oye. Bueno, mire, aquí dice, y ciertos filósofos de los epicureos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué quiere decir este palabrero? Lo mismo de hoy, lo mismo. Si la gente que no es de Dios se vuelve loca con esto, dime tú, el religioso más loco todavía, porque se cree entender, se cree conocer, se cree saberlo todo. Y otros, parece que es predicador de dioses extraños, decían esto, no entendía ni papa, porque les predicaba Jesús y la resurrección, la resurrección de los muertos. Muchos se le hace locura todo eso, que Cristo resucitó, todo eso se le hace, bueno. Y así es que donde quiera que vamos, se lía porque se revuelven los espíritus religiosos, miren, se ponen así. Le dice, eh, podremos saber que sea esta nueva doctrina que tú dices, ¿por qué traes a nuestros oídos ciertas cosas extrañas? Queremos pues saber qué quieren decir estas cosas, aún así querían saber, ¿sabes? Porque me he prestado atención cuando les predico religiosos, ellos quieren saber, pero el mismo espíritu que tienen ellos de religión, que no es el espíritu de Dios y que los vuelve así, ¿sabes? Confundido y todo eso para tenerlos ahí engañados y engañar a otros, eh, ellos por dentro tienen quieren oír, ¿sabes? Por más que digan que no. Porque es la verdad.
la verdad penetra, penetra. Por eso es la lucha espiritual, porque él sabe que si se le predica la verdad, se le zafa, se le zafa. Bueno, vale. Los atenienses. Pablo vino hasta España, Pablo predicó el evangelio correcto en España, lo que hacemos nosotros hoy. Qué lindo, qué privilegio merecido, qué todo, wow. No quedaremos en vergüenza. Más los religiosos sí, cuando llegue el día, como digo yo, cuando se me apagó el ordenador, cuando llegue el día del apagón, cuando vengan los 7 años, cuando venga todo eso, yo digo apagón porque es cuando sea el arrebatamiento, que se queden en tiniebla aquí. Entonces, los que vayan a entender ahí, desgarrador va a ser. Ah, era esto, por esto éramos salvos, era aquí, era aquí. Ah. Y muchos se van a pasar al anticristo por miedo que les hagan algo, porque es así. Ahí fue cuando Pablo dijo, les expuso su idolatría, porque pasando y mirando los objetos de vuestra adoración, hay un altar el cual estaba esta inscripción, al Dios no conocido, en mayúscula, el Dios vivo. Qué fuerte. Mira, al Dios no conocido, aquel pues que vosotros adoráis sin conocerle, a este os anuncio yo. ¿eh? El Dios viviente, el Dios vivo, el Todopoderoso, el Creador, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él. Este, como es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos. 4 paredes. Otro misterio revelado a Pablo, nosotros somos la iglesia, el cuerpo nuestro, el templo, en este tiempo donde mora Dios, el Espíritu de Dios. Y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Por eso ellos no tienen libertad, porque ellos tienen esclavitud. El espíritu religioso no son salvos. Triste, pero es así. Ni es servido por manos de hombres. Ahora, si hay uno que se quieren congregar, como el hermano Breaker en Estados Unidos, ellos se congregan en sitios, sí, pues sí, porque ellos predican el evangelio correcto. Ellos son salvos. Sí, ellos son iglesia de Cristo, aunque se metan allí, pero son salvos y predican el evangelio correcto. Pero estos que se reúnen aquí, en esos templos se meten y predican religión y todo, no son salvos, no son iglesia de Cristo. No entienden este misterio. Mora en nosotros el Espíritu de Dios. Somos la iglesia, yo estoy por todos lados, la iglesia de Cristo, aquí, afuera, donde quiera que esté. ¿Entiendes? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él, como es Señor del cielo y de la tierra, no mora en templos hechos de manos, ni es servido por manos de hombre. Por eso ellos dicen que no dejar de congregarte allí, cuando ni siquiera predican el evangelio correcto de salvación y quieres predicarle y lo rechazan. No son hermanos, yo no me voy a congregar con ellos. ¿Dónde me congrego yo? Aquí, en la calle. Ahora mismo estoy congregada con uno que es salvo, que va a venir siempre un salvo y si va a venir, porque les gustan los salvos, se atraen, va a venir. Siempre estoy congregada, siempre estoy predicando aquí en la calle. Eso es congregarse también. No le entienden que yo soy la iglesia de Cristo, estoy en todos lados. Siempre estoy congregada, siempre estoy orando en la mente. Aquí en casa, el marido mío es salvo también. Siempre estamos ahí, hablando, buscando las cosas. Siempre estamos congregados. Ellos no entienden, no entienden. Ni es servido por manos de hombres como si necesitase algo, pues Él da a todos vida y aliento y todas las cosas, el cual hizo de una sangre a todas las naciones, ¿eh? de los hombres, para que habitasen toda la faz de la tierra, determinado el orden de los tiempos y los términos de la habitación de ellos, para que buscasen al Señor, si en alguna manera, palpando la hallacen, aunque por cierto no está lejos de uno de nosotros, porque en Él vivimos y nos movemos y somos, como también ciertos de vuestros propios poetas dijeron, porque somos también su linaje, por eso el ADN lo quiere atacar. Muchos religiosos tienen el ADN alterado ya. Es así, mi amor. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante al oro, o a plata, o a piedra, o a escultura de artificio, y de imaginación de hombres. Todo eso también es la religión que se hace en estas cosas. Y disimulaba Dios los tiempos de esta ignorancia, que hay muchísima ignorancia de la verdad de Dios, por eso está todo como es. Mas ahora manda a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque ha establecido un día en el cual ha de juzgar con justicia a todo el mundo por aquel varón que él ha ordenado, de lo cual ha dado certidumbre a todos en haberlo resucitado de los muertos.
Vida, resurrección, redención, esas palabras aterran. Y unos se burlaban y otros decían, bueno, ¿sabes? Como hoy. Y cuando ellos oyeron de la resurrección, ¿ves? Es que estas palabras, de los muertos, unos se burlaban y otros decían, te oiremos de esto otra vez, acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió en medio de ellos, salimos en medio de ellos, de los religiosos. Es así, mi amor. Y a veces ellos salen solos, no hay ni que salir de ellos. ¿Qué dice aquí? ¿Quién está hablando aquí? Pablo. ¿Mm? Ah, no, este lo de Jacob, vale. Bueno, vamos a buscar más, a ver si hay más. ¿Eh? Prosélito religioso, este lo leí ya. Disputaba en la sinagoga con los judíos, también lo leí. Vale, pues ya está. Entonces, ¿de qué te sirve ser un religioso si tú no eres salvo y encima estás atacando el evangelio correcto de salvación, el cual no entiendes, no se te resplandece, por algo será, porque no vas a ser, no eres predestinado de Dios. Predestinado no es que coge unos a su suerte y abandona a otros. Predestinado significa que él sabía los que iban a obedecer a la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Y ahora vamos a buscar el evangelio de vuestra salvación. Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Vale, ya lo tengo. El Evangelio, Primera de Corintios 15, del 1 al 4. Esto es lo que tú tienes que creer y retener firme, que se explica solito, para que seas salvo en este tiempo. Y comienza así. Es que es demasiado engaño. Pero se entiende de que no todo. Esto es solamente para los que van aquí. Empero, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis y en el cual estáis firmes. ¿Ves por lo que no cedemos a sujeción religiosa de torcidos, de hombres que engañan y se llevan a prosélitos junto con ellos al mismo infierno? No predican, rechazan el evangelio correcto para este tiempo de gracia que salva. No Mateo, Marco, Lucas, Juan, toda esa ensalada religiosa de Israel. No. ¿Ves? Estamos firmes. No estamos en sujeción de religiosos. Estamos en la libertad con que Cristo nos liberó. Con este evangelio, la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu de Cristo, el Espíritu de Dios. No lo tienen, no entienden. Se le hace un boom como si fuera uno común y corriente que rechazan a Dios. Igualito está. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. ¿Has oído que ellos hablan esta palabra? De que son salvos, salvos. ¿Lo has escuchado a los religiosos diciendo que son salvos? Sé cristiano, cristiano. ¿Lo has escuchado? El mismo evangelio te lo está diciendo. Si retenéis la palabra que os he predicado, este es el evangelio revelado a Pablo, que salva. El cual el Señor Jesucristo, cuando venga, que según muchos, no, que el arrebatamiento, bla, bla, no te vas a ir si tú no retienes firme y eres sellado con el Espíritu de Cristo, porque solamente eres sellado reteniendo firme el Evangelio de Salvación, obedeciendo la palabra de verdad, la cual no obedecen. Es que se la juegan. Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis, en vano, religiosidad, bla, bla, bla. Religioso cristiano, sí. Salvo, no. ¿Entiendes, mi amor? Te la juegas. Pero si no vas a hacer, no vas a hacer. Entonces dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo yo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, según la Escritura, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según la Escritura. Muchos te dicen, sí, yo lo sé, y solo predican esto. No, es todo, del 1 al 4. Solo predican esto, sí, Cristo murió y resucitó y ya, no, y tú les preguntas, pero dime, ¿cuál es el Evangelio de Salvación? No es que solamente esto, es que tienes que entender el Evangelio de Salvación en sí, completo. Porque se explica en el 1 y el 2, se explica perfectamente. Si no creíste en vano, pero con autoridad, esa es la autoridad de Pablo, del Evangelio correcto, el cual no se puede levantar ni el mismo infierno. ¿Entiendes? Eso es lo que hacemos nosotros contra ese Evangelio
No se puede. Este es el evangelio correcto que salva, el cual no puede. ¿Entiendes? ¿Y quiénes no pueden? Satanás, los demonios, con los que luchamos nosotros espiritualmente. Son los que no quieren que los demás sean salvos. Por eso tenemos la libertad de llevar este evangelio a donde sea, predicarlo en la calle, predicarlo en la casa, predicarlo donde sea, a las naciones, al mundo hispano, lo que hago por internet. Eso es lo que ellos no hacen, tuercen. Por eso muchos religiosos he visto que han tenido muchos problemas, porque están predicando falsamente. A veces Dios se enfada y les pone trabas para que no sigan engañando. Y es lo que hay. Y muchos, ay, ¿qué me pasa esto y qué lo otro? Claro. Y que viene un loco y le hace no sé qué y no sé cuál. Porque estás engañando. No lo pillan. ¿Eh? Romanos 3, 24, 25. Al cual Dios ha propuesto por propiciación por la fe en su sangre. ¿Qué fue lo que hizo Cristo? Mira, el 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, evangelio de gracia, evangelio de sangre. ¿Mm? Por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto por propiciación, no dice cura, no dice nada más, no dice hombre, no dice invento religioso. Propiciación por la fe en su sangre, la sangre de Cristo. Lo que él hizo en el Evangelio, dio su sangre, y tú por la fe en su sangre eres salvo. ¿Eh? La fe en su sangre, para manifestación de su justicia, por la remisión de los pecados pasados, por la paciencia de Dios. ¿Quién perdona todos los pecados habidos y por haber? La sangre de Cristo. Ellos no te lo dicen. Cuando yo le hablaba a esta supuesta evangélica, que me apretaba la mano a ver si yo cedía, pero no cedía, me mantuve firme diciéndole usted, no, firme, porque esta palabra se va a acordar. Si no lo entiende, y eso se va a acordar cuando venga el día y la hora de ella. Entonces, así les va a pasar a todos los religiosos. Cuando vean, van a quedar en vergüenza porque serán juzgados, según mi evangelio. ¿Cuándo serán juzgados? En el día del arrebatamiento, que se van a quedar aquí. O cuando mueran y vayan al infierno y se den cuenta de lo que estaban haciendo. Entonces, dice aquí, ¿quién es lo que salva, lo que te salva hoy en día? La fe en la sangre de Cristo, reteniendo firme el evangelio. Eso fue lo que hizo, pura gracia. Eres sellado con su Santo Espíritu, reteniendo firme el evangelio de salvación, la palabra de verdad. Ya, punto. Eso lo dice Efesios, vamos a buscarlo. Mira, en Efesios, vamos ahí. Estoy tan harta de los engañadores religiosos, muy harta. Efesios 1:17. Nosotros tenemos la autoridad, así la que tenía Pablo para predicar el evangelio de verdad, la palabra de verdad. Ellos no. Dice aquí, Efesios 1:17. A ver, espera. Efesios 1:3. Arriba. ¿Qué dice aquí? Vamos a leer aquí. En el cual esperasteis también vosotros en oyendo. Es que lo voy a, de verdad. En oyendo la palabra de verdad. ¿Mm? ¿Cuál es la palabra de verdad? La palabra de verdad. Es que nosotros como que regañamos a los religiosos porque están haciendo falsedades. ¿Qué? ¿Cuál es la palabra de verdad? El evangelio de vuestra salvación. ¿Qué más? ¿Qué más dice? En el cual, desde que creíste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión comprada para la alabanza de su gloria. O sea, que los religiosos que no predican el evangelio, la palabra de verdad, que se explica solito y dice, empero hermanos declaro el evangelio que os he predicado, si retenéis la palabra que os he predicado, la palabra de verdad, el mismo evangelio nos lo está diciendo todo lo está diciendo. El evangelio revelado a Pablo, uno de los misterios que primeramente predicamos nosotros, el camino correcto de la salvación. Todo eso por gusto y para nada, en el cual solamente se puede ser sellado. Ahora yo entiendo y comprendo, cuando yo estaba en Cuba y todo eso, y cuando vine aquí seguía con el engaño religioso, el espíritu religioso, pero yo era predestinada, por eso me rechazaban muchos religiosos, entendí el porqué.
Había algo. El espíritu religioso siente cuando uno sí que va a ser sellado, cuando uno es de Dios. Eso se nota. Es así, mi amor. Ahora yo puedo entender esto, gracias a Dios. Y yo entendí que yo era predestinada porque ya él sabía que yo iba a obedecer a la palabra de verdad, el evangelio de mi salvación. ¿Eh? Ya Dios lo sabía. Y cuando yo lo obedecí, cuando dije, wow, este es el evangelio de salvación correcto, mira, me engañaron, como tuercen esto. Dios mismo nos hace nacer por la palabra de verdad porque Él sabe lo que van a querer y van a obedecer a la palabra de verdad, el evangelio de salvación. Esa es la primera verdad que nosotros predicamos. La salvación como es. El evangelio de salvación. Y solamente yo comprendo que fui sellada ahora, cuando nos llevó ese evangelista misionero Robert Breaker, que también le predica a todas esas iglesias, va por ahí, predicando al mundo entero, ha ido, al mundo hispano, América Latina, no sé qué. Bueno, cuando yo entendí esto, yo fui sellada con el Espíritu Santo. Solamente se puede, se me reveló ahí en ese momento, solamente se puede ser sellado con el Espíritu Santo cuando obedeces a la palabra de verdad, el Evangelio de salvación. Antes yo era predestinada, estaba metida en religión y todo esto, sí, evangelista, pero ni siquiera evangelizan el evangelio correcto. Yo salí también de todo eso. El marido mío de los testigos de Jehová, mucho peor todavía. Bueno, peor son todos porque ninguno predica el evangelio de salvación. No hay mejor ni peor. Oiga, mi amor, solamente se puede ser sellado y ser de Dios cuando usted obedece a la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. ¿Te queda claro? Ojalá. Esto lo va a entender antes una persona que se entere y viene ahora. Puede que lo crea antes que cualquier religioso, ya te digo. Entonces, cristianos hay muchos, religiosos cantidad, con el sello del Espíritu de Dios, Iglesia de Cristo, conocidos por Él, y que retengan firme y oigan la palabra de verdad, el Evangelio de vuestra salvación, son los menos, son los pocos. Entonces, lo que hacemos nosotros es a esos religiosos engañados, a muchos que están entre ellos, que a lo mejor son como yo, predestinados, que Dios sabe que van a querer, a los primeros que le predico es a ellos, por eso le predico religiosos. Ese es uno del llamado que tengo yo. Cuando veo religioso, predicarle. Oye, que tú este es el evangelio. Si tú no estás aquí, estás engañando. Decirle la verdad, porque cuando ven el día y la hora verán que sí era. No habrá excusa. Y para librar a los que sí van a obedecer a la palabra de verdad, como lo hicimos nosotros, y van a ser sellados como lo hemos sido nosotros. Mientras tanto, no hay sello, no hay nada, no hay salvación. Religión, loquera y torcedura. Maranata de Zaragoza, España. Esto es para los que están ahí engañados, dentro de los que tienen el espíritu religioso, pero sí que van a obedecer la palabra de verdad y se van a zafar. Y van a empezar a retener firme el evangelio de vuestra salvación. Por eso firme lo retenemos, siempre que predico lo dejo al final, siempre, junto con lo que se prepara ya lo del anticristo, que está a la izquierda, el evangelio a la derecha, lo que estamos viviendo ahora en el tiempo final de gracia, la preparación de todo lo que viene, de los 7 años. Estamos aquí, somos nosotros. ¡Wow! ¡Qué privilegio! ¿Y cómo puede ser salvo? Tenemos esperanza, no pertenecemos. Todo eso, ese es el misterio de iniquidad al cual también hablo. El misterio del Evangelio, el misterio de iniquidad. Todos esos misterios, 7 misterios revelados al apóstol Pablo, que lo sabemos nosotros los salvos. Punto. Y es lo que damos esa revelación la damos para predicar, para darla, porque es lo que hacemos nosotros, sacar misterios revelados. Maranata de Zaragoza, España, ojalá que se te resplandezca y salgas de todo ese engaño religioso y, y estés entre los que tienen el espíritu religioso, como estamos nosotros, y te salgas a la salvación. Amén.